obviamente hay que celebrar, sí, celebramos, pero también solidarizarnos, señoras y señores, con lo que viene aconteciendo estos últimos días en la ciudad de Arequipa, que ha soportado más de 12 sismos e incluso el derrumbe ya de una iglesia en el Colca. El día de hoy tenemos una transmisión, una entrevista exclusiva vía Zoom con Hernando Tavera, quien nos va a dar toda la información de lo que está aconteciendo en estos momentos en Arequipa. Él es jefe del IGP. Hernando Tavera, buenos días. Ahí está, las imágenes que estamos viendo en pantalla, ahí está, como pueden apreciar. Es una iglesia que ya se ha derrumbado debido a los constantes sismos que están pasando en estos últimos días en Arequipa. La verdad que es una situación lamentable y preocupante lo que está pasando en el sur de nuestro país, Mari Carmen. Bastante preocupante, Carla, porque ya sabemos de que nosotros vivimos en un país sísmico, pero últimamente se han registrado movimientos continuos en Arequipa. Si no me equivoco, es en la región de Cayoma. Y esto obviamente está preocupando a la gente. Por eso es de que nunca está de más, mi querida Carla, dejarles saber todo el tiempo de que tienen que tener esa mochila de emergencia, porque Exacto. no estamos libres absolutamente de nada. Exacto, y hay que ser conscientes también que en nuestro país hay lugares y construcciones tan antiguas que necesitan también de un mantenimiento. Y sabemos también que año tras año se viene concientizando, porque vivimos en un país donde este tipo de desastres naturales se dan día a día. Entonces es un tema de prevención, el tener la mochila lista. También justamente el otro día hablamos de esas mochilas que son especiales de acuerdo a las necesidades que uno puede tener en casa. Pero ahora lo más preocupante es la cantidad de sismos que se vienen registrando durante toda esta semana en la ciudad de Arequipa. Ahora sí, ya estamos con Hernando Tavera, jefe de IGP, quien nos va a dar más alcance de la situación que está aconteciendo en estos momentos. Muy buenos días, Hernando. Muy buenos días. Ahí está. ¿Nos escuchas? Muy buenos días. Muy buenos días, sí les escucho bien. Ok, cuéntanos un poquito de la situación que está pasando en estos momentos por allá, por Arequipa. Mire, en principio creo que todos tenemos que tener muy en cuenta que somos un país hecho por sismos, somos un país dinámicamente muy activo. Ajá. Y en la región Arequipa, en la zona andina de la región Arequipa, la zona que es geodinámicamente también muy activa es el Cañón del Colca o el Valle del Colca. Ajá. Ahí tenemos la presencia de fallas tectónicas que generan sismos, tenemos estructuras volcánicas que de tiempo en tiempo pues generan procesos eruptivos, tenemos lluvias extremas que generan deslizamientos, etc. La dinámica aquí es muy activa. Y en esta zona siempre han ocurrido sismos de diferentes magnitudes en diferentes lugares, ¿no? A lo largo del Valle del Colca. Estos sismos no podemos evitar que ocurran, siempre van a ocurrir asociado a la reactivación temporal de fallas tectónicas que tienen longitudes del orden de los 15-20 kilómetros. Por lo tanto, no alcanzan magnitudes mayores a 6.0, pero cuando ocurren aquí lo hacen a poca profundidad. Por lo tanto, los niveles de sacudimiento también son muy elevados y se concentran en áreas pequeñas. Pero el común de todos estos sismos que han ocurrido en los últimos años, desde el año 90 hasta la fecha, han ocurrido alrededor de 8 sismos importantes. Cuando estos sismos han ocurrido, las únicas viviendas que han sido dañadas son las viviendas hechas con adobe o las llamadas viviendas precarias. Las viviendas de concreto no han tenido mayores daños. Eso ya nos dice que tenemos que intentar cambiar el tipo de construcción. Y por otro lado también, siempre las carreteras han sido cerradas por el desprendimiento de tierra y piedras. Eso nos dice que tenemos que identificar a lo largo de las carreteras dónde están las zonas más críticas por inestabilidad de suelos, ¿no? El trabajo tiene que enfocarse por ese lado, porque en realidad, al ser un país sísmico, al ser una zona sísmica, no podemos evitar que ocurran sismos. Los sismos van a seguir ocurriendo. No está en nuestras manos detener la actividad sísmica.
Señor Tavera, le saluda aquí Mari Carmen. A mí me gustaría preguntarle acerca de esta liberación de energía, porque la gente a veces cree de que porque como no ha ocurrido durante mucho tiempo, se libera la energía, se originan los sismos. Sabemos también, por lo que nos está diciendo, de que los sismos son impredecibles. ¿Qué es lo que tiene que tener la gente en mente y en cuenta para prevenir cualquier desastre? Mire, en el caso de los sismos que ocurren frente a la costa nuestra, costa de Lima o a lo largo desde Tumbes hasta Tacna, a lo largo de la costa, los procesos en los cuales se generan son completamente diferentes a lo que está pasando en el Colca. En el Colca son fallas activas. Y lo que las personas tienen que hacer es muy sencillo. Mi casa de adobe colapsó y la de mi vecino, que es de concreto armado, no colapsa. Tengo que cambiar mi modo de construcción. Exacto. Así de sencillo. Y obviamente en base a eso, hacer lo que siempre se ha difundido, ¿no? Tratar de ver cómo es que yo debo comportarme en esta zona cuando ocurre el sismo, a dónde debo salir, qué es lo que debo proteger, etcétera, ¿no? Es un trabajo que tiene que hacerse. Y por el otro lado, también es muy importante hacer los estudios de suelos, porque suelos blandos amplifican las ondas, el sacudimiento es mayor, y suelos compactos atenúan las ondas y el sacudimiento es menor. Ahora, o sea, tenemos que tratar de enfocarnos en eso para lograr reducir el riesgo de la población. Ok, ahora, hasta el momento se han registrado 12 sismos. ¿Qué es lo que se espera en el transcurso de estos días? ¿Que continúen estos movimientos? Mire, ha habido un sismo importante el día sábado pasado, el de magnitud 5.2. Después de ese sismo han venido réplicas. Lo que está ocurriendo ahorita son réplicas de ese sismo, porque lo que hay que entender es de que es una falla tectónica que se ha reactivado, que se ha movilizado. Y hasta que no logres nuevamente su equilibrio, va a seguir generando actividad sísmica con eventos de menor magnitud. Pero esto es de manera temporal. Se tranquiliza la falla, ¿no? Y nuevamente el proceso empieza. O sea, el proceso de acumulación de esfuerzos nuevamente empieza y en algún momento otra falla se reactivará. Y esa es la dinámica que tenemos en este Valle del Colca. Señor Tavera, ahora que usted estaba mencionando de que la gente tiene que tomar un poco más de conciencia para saber qué materiales o con qué materiales ellos pueden construir sus casas, esto es algo que también viene de la mano con toda la gestión pública que se tiene que hacer, porque mientras no hayan restricciones, se respeten las normas, la gente va a seguir haciéndolo con lo que ellos pueden. Bueno, mire, estamos hablando de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y la gestión de riesgo de desastres debe ser implementada en todos los niveles. Y los niveles van desde las autoridades hasta la misma población. Y cada quien cumple un rol en esto, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es ser autoridad y ver y gestionar el crecimiento urbano de la ciudad, hacia dónde debe ir. Y otra cosa es la misma persona que se está dando cuenta, ¿no? Que su casa, que es de adobe, colapsa y tengo que ver la manera de construir otro tipo de vivienda, ¿no? Ahora, y en otro lugar más adecuado. Esto es un problema que se presenta todos los años porque somos un país propenso a este tipo de situaciones, pero lamentablemente, como lo mencionaba Mari Carmen también, un tema de presupuesto de personas que de repente no tienen para construir de concreto. Otra falta también son las autoridades, que hasta el día de hoy, pues al parecer este tema no es un tema preocupante o que necesita algún plan de contingencia. O sea, no es algo que salió de la noche a la mañana y ¡oh, sorpresa! No, esto es una constante año tras año. Bueno, tal vez tendríamos que obviamente trabajar todos en conjunto, ¿no? Porque usted acaba de mencionar, ¿no? Todos los años casi vemos la misma obra de teatro. Ajá. Lo único que cambia son los actores y el teatro donde se hace la obra, ¿no? Ajá. Entonces, realmente no estamos tratando de avanzar un poco más en lo que llamamos gestión de riesgo de desastres, ¿no? Esperemos que en algún momento pues logremos encontrar el camino y logremos reducir el riesgo de la población. ¿Qué es lo que se quiere concientizar, ¿no? Como usted lo mencionó hace un rato, un trabajo en equipo ayudaría a tener un plan de contingencia, el que las personas tomemos más conciencia en los lugares a donde vamos a vivir, analizar la tierra, ver cuáles son los materiales que tenemos que utilizar. Y por ejemplo, en el caso como de esta iglesia que se ha derrumbado en el Colca, obviamente también sabemos que hay construcciones que son muy antiguas y que quizás también necesitan algún tipo de mantenimiento especial para evitar este tipo de situaciones también. Bueno, lo que usted ha mencionado es simplemente gestión de riesgo. Eso define toda la problemática que usted ha enfocado y que obviamente requiere mayor atención. Pero yo también repito, siempre he mencionado, ¿no? La gestión de riesgo es, como lo dice INDECI, responsabilidad de todos y cada quien juega un rol dentro de esa Exacto. pirámide que todos tenemos que tratar de construir
para que estos sucesos no se vuelvan a repetir. Sí, yo me uno al comentario de Carla también, señor Tavera, porque, a ver, hace unos días también se acaba de derrumbar parte de una construcción ya antigua en Barranco. Entonces, eso también nos hace tomar cuenta de que muchas de las personas o los propietarios de estas casas tampoco no están teniendo el debido cuidado como para remodelar o ver qué es lo que ya viene pasando en el tiempo y que de repente no se hace, y justamente suceden este tipo de cosas. Lamentable de que construcciones a veces tan valiosas, solamente por el hecho de no tener esa conciencia de poder cuidar lo que es nuestro, sucede esto. Bueno, evidentemente falta un trabajo muy fuerte en lo que se llama el catastro, ¿no? Hacer levantamiento catastral de las áreas urbanas. No solamente así en la casa que usted menciona, sino también en alguna zona de la DRSR hemos visto el desprendimiento de un muro de contención. O sea, falta información que nos ayuda en base a mapas de catastro, identificar las zonas de alto riesgo y comenzar a prevenir, ¿no? De eso se trata, prevenir lo que puede ocurrir. Exacto, y no pero siempre estamos actuando, ¿no? Y no solamente en Arequipa, acá en Lima también tenemos distritos como el Cercado de Lima, en el RIMAC, donde hay estas construcciones en Barranco que son tan antiguas, construcciones de adobe que obviamente necesitan un cuidado especial. Y como dice, hace unos días se derrumbó en Barranco, en Barrios Altos casi constantemente vemos también que este tipo de casas también se van cayendo poco a poco, y obviamente son los años, el poco cuidado que se tiene con esto, y es un trabajo también de las municipalidades el reconocer los sitios que son lugares de alto riesgo, sobre todo en distritos donde existen muchas construcciones de adobe y que obviamente al más mínimo movimiento se van a venir abajo y ocasionar desgracias. Bueno, creo que estamos repitiendo siempre el análisis que se ha hecho cada año, cada vez que ocurren estos fenómenos, y la respuesta, los efectos de superficie, siempre estamos utilizando la misma frase, las mismas palabras, ¿no? Entonces esperemos pues de que en algún momento, como he mencionado, encontremos el camino para que podamos trabajar en una correcta reducción del riesgo, ¿no? Y no seguir estando expuestos. El problema no son los fenómenos naturales, el problema es cómo estamos nosotros exponiéndonos a ellos. El plan de contingencia. Ese es el problema. El plan de contingencia. Plan de contingencia, pero con prevención, ¿no? Porque si sé que se va a caer y no hago nada para evitar que caiga, pero me preparo para que se caiga, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Esperemos que estos empresarios de tantas inmobiliarias que vemos de que construyen por todo lado, también tengan pues ese, ¿cómo se le puede decir? Ese respeto a lo que tienen que hacer por la vida. Responsabilidad. Responsabilidad también, Carla, tienes toda la razón, porque mira, a veces hay constructoras que solamente zafan estos edificios de la nada, y las personas por quererse comprar, ¿verdad?, con todos sus ahorritos, un departamento, con tal de que lo tengan, ya está, es suficiente. Y no, todo lo que decía el señor Tavera, el tipo de piso, el material de construcción, si realmente se están respetando las normas, si de repente no se ha infringido absolutamente en ninguna ley para que se pueda construir. ¿Son válidos o no son válidos estas empresas inmobiliarias? Entonces, yo creo que todo eso también la gente debería de tomar en cuenta, señor Tavera. Bueno, entendamos que las grandes inmobiliarias para la construcción siguen la normativa de construcción que está vigente en el país, ¿no? Y eso nos da cierta seguridad de que las estructuras van a responder de manera adecuada. Entonces, pero eso no ocurre en todos, ¿no? El problema es la autoconstrucción, que es lo que prevalece en gran parte del país, ¿no? Y justamente, Hernando, hablando del tema de la construcción, hemos visto también que muchas personas construyen, de repente tienen permiso para un piso, porque obviamente la municipalidad otorga, de repente en algunos distritos, por el tipo de tierra, un piso, 2 pisos, y se mandan a hacer 3, 4 pisos de construcciones. Y no existe ningún control de esta situación tampoco. Bueno, eso es cultura, ¿no? Al final eso es cultura de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no podemos nosotros mismos construir nuestro escenario de riesgo, ¿no? Ajá. La información está, las municipalidades tienen la información de la normativa existe. Entonces, si no hacemos uso de esas herramientas para mejorar nuestro entorno o nuestro hábitat, realmente pues nosotros somos los primeros cómplices de lo que nos pueda pasar. Sí, definitivamente es una gran problemática, señor Tavera, Carla, porque no hace unos días yo me acabo de enterar, porque sabemos de que en algunos distritos, al menos aquí en Lima, se puede construir hasta cierta cantidad de pisos. Exacto. Pero de la noche a la mañana parece que se ha aprobado la construcción de un edificio entre San Isidro, creo yo, y Miraflores,
que lo van a hacer como de más de 40 pisos. Entonces, vemos de que lamentablemente por ahí siempre hay alguna mano negra, ¿no? Que en aras de poder adquirir más departamentos vendidos, no está pensando y no está siendo consciente justamente de todo lo que venimos hablando. Estamos en un país sísmico y muchos no toman la responsabilidad de vida, señor Tavera. Bueno, son muchas, quizás tengamos muchos problemas puntuales o situaciones puntuales que se presentan, ¿no? Y siempre tenemos la esperanza pues de que esto se subsane en bien de la seguridad de la población. El sismo, como he mencionado, no podemos controlar a la naturaleza, los sismos van a seguir ocurriendo, las lluvias extremas, los deslizamientos, los tsunamis. Entonces simplemente tenemos que tratar de aprender a convivir con la naturaleza de una manera armoniosa, no nos queda otra en este momento. Exacto, muchísimas gracias, señor Hernando Tavera, jefe del IGP, por brindarnos la información. Y ya sabe, la conclusión del tema es tener responsabilidad, fijarse bien dónde señora va a construir su casa. Hay que ser responsables. Si de repente no encontramos ayuda de una autoridad, nosotros tenemos que protegernos y proteger a nuestras familias también. Nosotros vamos a cambiar.